los herederos. La escribí porque, aunque no es novedoso lo que estoy escribiendo acá, la verdad estas denuncias se han venido haciendo de tiempo atrás, muchos otros opinadores, pero sí vi necesario retomar ese tema con relación a lo que pasó esta semana con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Eh, es bien sabido que dos periodistas del portal La Nueva Prensa publicaron una denuncia según la cual la vicepresidenta había tenido un hermano que había sido condenado en 1997, creo que la captura fue en 97, pero la condena en 98 por tráfico de heroína, o sea, un narcotraficante, o sea, sin más adornos, un narcotraficante, o sea, el hermano, y el debate surgió a raíz de dos comentarios, uno a favor y uno en contra, que se dieron en las redes sociales, los adeptos del uribismo y de Marta Lucía Ramírez diciendo que ahí no existe ningún delito, y los demás diciendo que pidiendo la renuncia de la ministra porque consideramos que sí hay un delito ético, no hay un delito jurídico, pero sí hay una falta ética muy grave, cual es la de negarle la posibilidad a los electores de conocer la vida, su vida, abiertamente, como tenemos que tenerla todos los servidores públicos. Yo escribí un tuit que decía, disculpen que aquí acabo de mover esto, yo escribí un tuit que decía que los políticos o los personajes públicos tenemos que tener, no podemos tener esqueletos en el armario, aquella frase que se ha acuñado cuando las personas tienen secretos que nadie conoce, que tenemos que ser libros abiertos, que toda la gente tiene que conocer nuestra vida, saber qué hacemos, de dónde sacamos la plata, qué familiares desafortunadamente han tenido algún problema, porque nadie está exento, y en eso sí le doy la razón a ella, de que algún familiar caiga en desgracia. Y lo que hizo ella tampoco estuvo mal, de salir a apoyar a su hermano, pagar la fianza, eso lo haría yo también si algún hermano mío tuviera algún día un problema de eso, Dios no lo quiera, pero digamos que hasta ahí está todo bien. Pero en 97, cuando sucedieron los hechos, ella trabajaba en el sector privado, y uno cuando trabaja en el sector privado no tiene por qué contarle a nadie sus cosas, son privadas, uno es una persona privada. Pero una vez pasa a la vida pública, primero en un ministerio con Pastrana, pues que no tenía nada que ver con esto, digamos que se pasa el asunto, pero en 2002 ella entra a ser ministra de Defensa, nada menos, y ustedes saben que una de las prioridades en la lucha del Ministerio de Defensa es la lucha contra el narcotráfico. Y ella, al saber que tenía un hermano preso en ese momento, porque si estuvo condenado a 4 años y fue condenado en 1998, él debería estar saliendo por esos días o estar preso, o ya haber salido recientemente cuando aceptó el ministerio. Ella ahí tenía que haber sido honesta con el país y haber dicho, tengo este problema, la gente lo hubiera comprendido. Ustedes premian mucho la honestidad de las personas. Ustedes, si uno les dice tengo este problema y uno lo destapa, esa transparencia ustedes la premian, los electores. Al contrario, yo creo que cuando uno tiene miedo y oculta cosas y se las saca a otra persona, pues ahí es donde viene la desgracia que le sucedió a ella. Pero ella sí debió haber contado que antes de posesionarse como ministra de Defensa, como cabeza del ejército que combate el narcotráfico, haber dicho tengo un hermano que es o fue narcotraficante. Se le pasó la oportunidad y la volvió a tener en 2018 cuando se presentó su nombre para la presidencia de la República. Más grave aún, ¿cómo yo me presento de candidato presidencial sin que la gente sepa exactamente todo lo que he hecho desde que nací? Porque es que de esa transparencia es que nace la confianza del elector para ir, levantarse por la mañana, coger un bus, coger su carro, ir a votar, pero no lo puede hacer por una persona que le está ocultando verdades. Digamos que entonces, para concluir el tema, que ya arranco a leer, no hay una falta jurídica, ya no tiene nada que ver con lo que hizo su hermano, pero sí hay una falta ética grave, grave. Y yo les dije, no nos desgastemos pidiendo la renuncia, porque en Colombia nunca nadie renuncia. Aquí no renunció Samper cuando le descubrieron que su campaña había sido financiada por el narcotráfico, no renunció Uribe cuando descubrieron cantidades de cosas, los falsos positivos, las chuzadas, las zonas francas, que compró su reelección presidencial a punta de notarías y con prebendas a los parlamentarios, etcétera. Nunca cayeron
los dos presidentes y el candidato Zuluaga inmiscuidos en la financiación ilegal de Odebrecht. De modo que aquí no pidamos renuncias porque es perder el tiempo realmente. Entonces voy a leer la columna porque aprovechando el pretexto de lo que le sucedió a la viceministra, a la vicepresidenta, pues yo retomé el tema de los delitos de sangre, porque esa fue la frase que se acuñó en la semana con la que defendieron sus adeptos a la vicepresidenta, y es diciendo es que en Colombia no hay delitos de sangre. Pues yo le voy a mostrar a ustedes con esta columna que aunque no hay delitos de sangre, en el fondo esa sangre con la que muchos parapolíticos, narcotraficantes y corruptos consiguen esas curules, pues sí sirve para nombrar en esos mismos cargos a sus herederos políticos. Y para allá va esta columna. Bienvenidos, voy a leerla, voy a tratar de no detenerme mucho en donde no tenga que explicar. Entonces dice así, dice a raíz de la publicación en el portal La Nueva Prensa de una investigación de los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén sobre el drama familiar, entre comillas, es una ironía, que vivió la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por allá en 1997, los defensores de la señora Ramírez empezaron a esgrimir una frase que hizo carrera durante la semana. No hay delitos de sangre. Fue la manera que encontraron sus seguidores para referirse a aquellas ovejas negras que no faltan en muchas familias, como el hermano de la vicepresidenta, que un día resolvió no ser atenido. Recuerden que ella nos dijo atenidos a todos los que les reclamamos los derechos, para la gente de ICETEX, para la gente que está muriendo de hambre, para la gente que tuvo que ser confinada sin tener una renta básica, etc. Entonces, que un día resolvió no ser atenido de la casa y montó un emprendimiento non santo, también una ironía, que consistía en cagarse la vida de personas necesitadas ofreciéndoles un empleo bastante denigrante, embutirse 60 o más cápsulas de heroína envuelta en dediles de guantes quirúrgicos para introducirlas primero por sus gargantas y luego por las fronteras de los Estados Unidos. Y aquí es donde ya viene la doble moral y las falsedades. Él dice que era un joven, que no sabía lo que hacía. Un joven no, tenía 36 años y segundo no era una mula del narcotráfico a la que yo comprendo terriblemente. Ustedes han visto, yo creo que todos hemos visto el programa Alerta Aeropuerto y nos duele, nos parte el corazón como estas personas cuando son descubiertas tienen que llamar a sus familiares llorando, decirles voy a estar unos años en la cárcel, por favor cuide a mis hijos, por favor cuide a mi madre, tal vez cuando salga va a estar muerta, etc. Esos dramas de las mulas, esos dramas yo los acompaño. Son personas pobres, empujadas a la violencia por la falta de oportunidades de educación y de empleo que hay en estos países donde el neoliberalismo prima. Entonces, ahí no estamos hablando de que el hermano de Marta Lucía era una mula de narcotráfico, no. Ahí yo lo hubiera comprendido, era el jefe, era quien ordenaba, quien conseguía personas que estaban indefensas, personas en vulnerabilidad económica, para mandarlas desde otro país, en este caso de Aruba, a Estados Unidos con droga, con dos peligros latentes. Uno, que se murieran, porque ustedes saben que cuando se revienta un dedil de estos, la persona se intoxica y muere. Y la segunda, que fueran capturadas. Pues bien, dos de estas personas fueron capturadas y una de ellas habló, una odontóloga que yo nombro aquí, se llama Elizabeth, Alejandra Vargas Osorio. Ella le cuenta a la DEA le arma una redada al señor, lo capturan y él en ese momento es un pequeño capo, porque es el que está trayendo droga a través de mula, o sea, él era el jefe de esa banda. Entonces no era un joven, no era cualquier joven inocente de 36 años que no sabía lo que hacía, no. Ok. Lo cierto es que el emprendimiento salió mal. Una de las víctimas, la odontóloga colombiana Alejandra Vargas Osorio, fue capturada con heroína en su estómago, negoció un acuerdo con la DEA que incluía entregar a Bernardo Ramírez y este terminó preso. La señora Marta Lucía, como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros si tuviera ese dinero, firmó una fianza de $150,000 para respaldar la libertad condicional del sentenciado. Hasta aquí todo está bien. En ese entonces la susodicha trabajaba en el sector privado y no tenía la obligación de exponer su vida personal a nadie. Las cosas cambiaron en 2002 cuando fue nombrada ministra de Defensa por el expresidente Álvaro Uribe. Espero, digo yo aquí, que no me pida réplica por nombrarlo. Tengo ese trauma.
Y es que yo cada vez que lo nombro en las plenarias, pues él pide réplica y se la dan. Si lo nombra uno 10 veces, 10 veces le dan la réplica. Y yo ya le expliqué al presidente del Senado la vez pasada que pues él había sido presidente 2 periodos y que es imposible hablar en la plenaria de la historia de Colombia, de los antecedentes de cada proyecto, sin tocar ese nombre, sin tocar por lo menos el gobierno de Uribe o el uribismo, etc. Y entonces le dan y le dan réplicas. Yo ahí manejo con ironía el tema. Ahí sí la nueva ministra debió sincerarse con la ciudadanía en 2002 y contar que tenía un impedimento para combatir el narcotráfico porque tenía un hermano narcotraficante. Tuvo otra oportunidad de hacerlo en 2018 cuando sometió su nombre como candidata a la presidencia y luego a la vicepresidencia de Colombia. Los electores necesitan que sus candidatos sean transparentes. Libros abiertos, sin esqueletos en sus armarios, como les acabo de decir. De no hacerlo, traicionan la confianza de todo un país, pues la tal vicepresidenta no lo hizo y se expuso a que pasara lo que pasó, que un par de periodistas sin rótulos, sin compromisos, ni propiedad de ningún grupo, porque esa es una nueva generación de periodistas que le están apostando a buscar la verdad sin estar alienados a los grupos económicos. Es una belleza lo que está pasando en este país. Y es que los medios de comunicación tradicionales, propiedad de los grandes ricos de este país, que manipularon a nuestros padres, a los suyos, a los míos, durante muchos años, décadas, pues están perdiendo poder y ese poder se está trasladando a las redes sociales y las redes sociales, por algo estamos aquí ya conectados, 1816 personas y si por favor me comparten llegamos a 2000 rápido. Entonces las redes sociales se han convertido en ese puente sin intermediarios entre el ciudadano y la fuente, que es y el emisor, que es el periodista, o es el influencer, o es el investigador, etcétera, que somos nosotros. Entonces, aquí está pasando algo grande, es una revolución silenciosa. Yo lo he dicho y lo recalco cada vez que hablo, que en estos aparaticos está la revolución, que no se necesita ir a las armas, que no se necesita ir a la guerrilla, que esto hace más daño que un arma de un guerrillero. Esto hace mucho más daño. Y ustedes lo pueden ver, que les hemos hecho mella. Hoy ya la popularidad del expresidente Uribe, que antes tenía índices de 80 hasta 90%, ha caído por debajo del 30%. Y es porque vamos mostrando y mostrando verdades, van aflorando y aflorando verdades incontrovertibles además. Aquí ponemos videos de testigos que están diciendo las cosas, pruebas documentales, y entonces la gente se ha dado cuenta que tenía una venda en los ojos y se la está quitando. Bien. Dice que estos periodistas publicaron la noticia con los resultados que sabemos. Sigo. Unos pidiendo su renuncia por esa falta ética, porque en realidad no hay ningún delito en su accionar, y otros eximiéndola con el argumento que expuse al inicio, no hay delitos de sangre. Tampoco los hay, dicen, en las investigaciones que tiene su esposo por haber construido el edificio Torre 85 con plata del narcotraficante y paramilitar Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma. Es decir, ni Marta Lucía tiene culpa de lo que haga su hermano ni de lo que haga su esposo. O sea, si uno tiene una familia donde 4 o 5 miembros están en actividades ilegales, como no hay delitos de sangre, entonces yo estoy exento de eso. No creo. Yo creo que aunque la justicia le permite a uno no denunciar a sus familiares en primer grado o segundo grado de consanguinidad, yo creo que uno tiene una cosa como político que se llama coherencia y otra que se llama ética. Y esa señora ha manejado mal las dos cosas. La coherencia la ha manejado perversamente, porque si ustedes han visto unos trinos, dice, en 2008 pasamos una reforma para que ningún familiar de narcotraficante pueda aspirar. Ella era uno. Y sin embargo tienen la doble moral y el cinismo de poner esos trinos sabiendo que tienen el esqueleto ahí guardado en el armario. Y en otros se refiere a los narcotraficantes y a los campesinos, a los indígenas que muchas veces caen en este drama. Eso sí es un drama familiar, porque ellos sí no tienen $150,000 para pagar de fianza y salir de la cárcel. Cuando un campesino o un indígena cae en la cárcel, cae en desgracia. Su familia se va al fondo, no tiene quien la mantenga. Y es porque el narcotráfico ataca a los eslabones más débiles de la cadena. O sea, el que cultiva, que es un campesino
que quiso apostarle a la paz, que quiso renovar sus cultivos, que quiso hacer sustitución manual, sustitución voluntaria, y el Estado no le cumplió. Y entonces tiene que volverse a la siembra de hoja de coca, porque el narcotraficante sí le cumple. Y va y le recoge el producido en la puerta de su finca, y él no tiene que matarse por esas trochas, porque Colombia no tiene suficientes vías terciarias para sacar los productos del agro en los campos, y entonces le facilita todo el narcotraficante, mientras que el gobierno lo persigue, no le cumple, y eso empuja a los campesinos a la delincuencia. Y para ellos sí no hay compasión, ellos son narcoterroristas, hay que fumigarlos, hay que caerles con todas, les mandamos el SMAT, el ejército los mata, porque han matado a varios en esos enfrentamientos, y con ellos sí no hay drama familiar. Los dramas familiares son exclusivos del estrato 6, los demás, jódanse. Y ahí es donde también esa doble moral se le castiga. Y en el caso que estoy narrando aquí del esposo, Memo Fantasma, pues es grave. Es grave porque es una denuncia que la fiscalía, no sé si ya esté abocando, si ya la esté investigando, pero es una denuncia con hechos concretos, el nombre del edificio, qué papel jugó cada uno de ellos, el esposo de Marta Lucía y este narcotraficante en la construcción de esos edificios. Por lo menos se debería configurar un delito ahí de lavado de activos. Pues bien, digo aquí, sigo la columna a ver si la acabamos. Pues bien, con este argumento que no es del todo cierto, durante las últimas 3 décadas los narcotraficantes, o sea, este argumento de los delitos de sangre, que no es del todo cierto, durante las últimas 3 décadas los narcotraficantes, los paramilitares, algunos militares condenados y los corruptos de este país, que no han podido aspirar por encontrarse presos o involucrados en investigaciones, nos han embutido a sus hijos, esposas, amantes, primos, tíos, cuñados, yernos, nueras, y tengo un registro de un abuelo en alcaldías, gobernaciones, el Congreso y hasta en la presidencia. Son cientos los casos y quizás los más famosos sean los de los partidos parapolíticos, en que el condenado o condenada a aspirar a gobernar o legislar en cuerpo ajeno. Es decir, cientos los casos, ahí en la columna doy un link del diario El Espectador de una investigación de Ariel Ávila, en donde dan cuenta de 140 herederos de la ilegalidad, 140 en las elecciones de 2015. Para las elecciones de 2018, las que acaban de pasar, dice la MOE, la Misión de Observación Electoral, que el 40% de los candidatos que inscriben sus nombres para el Congreso tuvieron relaciones directas o indirectas con estructuras criminales. El 40%, tú un país mafioso, tú una narcodemocracia. ¿Cómo casi la mitad de los aspirantes tienen negocios o dependencia o han endosado su transparencia a grupos criminales? Eso es una barbaridad, de verdad, pero una barbaridad que ustedes no alcanzan a medir. Entonces sigo, casos abundan en el pasado y en el presente. Y para no alargar el asunto, nombraré solo unos pocos que certifican que, abro comillas, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, cierro comillas, como dice nuestra Constitución Nacional. Pues sí que es el núcleo fundamental de esos caciques, de esos cacicazgos. Y empiezo a enumerar una lista de personas, la voy a leer muy rápido. Empiezo con Teresita García. Teresita García es la hermana del Gordo García, un parapolítico condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo. Esa Teresita García ocupó su curul en el Senado. Vicente Blel, condenado por parapolítica, heredó su electorado a su hija, que está hoy en el Congreso, la senadora Nadia, y a su hijo Vicente, hoy gobernador del departamento de Bolívar. O sea que el señor tiene gobernador y senador al tiempo. Frank Holguín Ortiz, padre de la senadora Paola Holguín, fue testaferro de Pablo Escobar, según varias publicaciones y una columna de Joir Ackerman. El parapolítico coronel en retiro Hugo Eliodoro Aguilar, célebre por participar en la cacería y posterior asesinato de Pablo Escobar, al igual que Vicente Blel, tiene un hijo en la gobernación de Santander y otro hijo en el Senado. El parapolítico Ciro Ramírez, heredó su curul en el Senado a su hijo Ciro en representación del Centro Democrático. A ese mismo partido pertenece la senadora María del Rosario Guerra, hermana de José Guerra de la Espriella, condenado por el proceso 8000
y de Antonio Guerra de la Espriella, cuestionado por sus nexos con el paramilitarismo. Asimismo, la parlamentaria es prima de Miguel Alfonso Guerra, condenado por firmar el pacto de Ralito, o sea, parapolítico. Y escribo aquí, y en esto sí quiero hacer un paréntesis, dice aquí abro un paréntesis para anotar con toda objetividad y sin mezquindad alguna que tanto Richard Aguilar, el hijo de Hugo Aguilar, como Ciro Ramírez, hijo de Ciro Ramírez, y María del Rosario Guerra, con todos estos familiares corruptos, a pesar de estar en orillas ideológicas distintas a la mía, son excelentes senadores, asisten a todas las plenarias, hacen debates, se lucen en las ponencias y se muestran muy estudiosos de cada proyecto de ley. ¿Por qué dije esto? Porque yo pertenezco a la Comisión Tercera, donde estos tres senadores comparten conmigo la comisión. Somos la Comisión de Presupuestos. Tanto Ciro como María del Rosario y como Richard Aguilar, los he visto, son excelentes senadores. O sea, el hecho de que sean hijos de, el hecho de que vengan de, no los hace malos. Yo no estoy criticando eso. María del Rosario es una señora súper estudiosa, muy estudiosa. Mientras que las otras senadoras del Centro Democrática la pasan gritando y vociferando, esta señora de la pasa es estudiando. Una señora muy estudiosa. Llega con todos los debates que ustedes se imaginen, muy bien presentados, muy bien argumentados. Obviamente a mí no me gustan porque están en otra orilla y eso, digamos, es independiente de la verdad que yo tenga que decirles aquí a ustedes. Pero es una señora bastante preparada y es una señora muy, muy, muy juiciosa con su curul. Ojalá hubiera muchos senadores como ella. Ojalá hubiera muchos como Richard Aguilar o como Ciro. Entonces yo le hago ese homenaje a ellos tres porque es simplemente la verdad. No tengo ni siquiera que inventar. Son buenos senadores, ellos tres. Listo. Sigo. Musa Besaile, célebre corrupto intermediario entre Odebrecht y el Congreso de la República, heredó su capital político y el capital económico que se requiere para una elección de esta magnitud a su hermano Johnny Besaile. Johnny Besaile es hoy congresista, es senador, compañero mío. Óscar Villamizar, ese sí es representante a la Cámara por el Centro Democrático, es hijo de Alirio Villamizar, condenado por recibir notarías a cambio de votar en favor de la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Otra réplica, señor presidente. Lo siento pidiéndola. Pues a este señor en el momento del allanamiento le encontraron 1.000 millones de pesos en efectivo. Entonces uno dice, bueno, hago el comentario al final. A veces no heredan el poder a sus familiares, sino a sus abogados, como es el caso de la actual senadora Daira de Jesús Galvis, quien fuera abogada de Nilce López Lagata. Daira también es una buena senadora, yo la conozco, pero el pecado está en eso. ¿Cómo heredo una curul a otras personas con base en un poder que amasé o en un dinero que me robé o en un poder de intimidación que tengo como paramilitar? Ahí está el cuento. También se cuentan por docenas o decenas, dice aquí, los intentos fallidos como el de Milene Jaraba Díaz, candidata a la gobernación de Sucre. Me dicen que ella sí quedó representante de la Cámara. Impulsada por su cuestionado esposo, el congresista Yair Acuña, investigado por vínculos con paramilitares. Otra, Olga Lucía Suárez Mira, hermana de Óscar Suárez Mira, condenado a 9 años por vínculos con paramilitares. Arlet Casado de López, esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado por firmar el pacto de Ralito. También intentó llegar al Senado sin éxito. Doris Vega Gil, cónyuge de Luis Alberto el Tuerto Gil, se suma al grupo de las esposas de parapolíticos que no alcanzó una curul. Tampoco alcanzó curul Julio Guerra Jr., hijo de Julio César Guerra Tulenas, gobernador de Sucre, suspendido de su cargo por entregar de manera irregular a la gata el negocio del chance de su departamento. Después me dicen que en segunda instancia él fue absuelto. Tengo que decirlo aquí porque no alcancé a ponerlo en la columna, pero es algo una información que me llegó después de publicarla. Alfredo Ramos Maya, hijo de Luis Alfredo Ramos, es gobernador de Antioquia. Ahí sí no puedo decir condenado porque él está solamente investigado por presunta participación en parapolítica y mencionado en los sobornos al cartel de la toga. A él este señor, el exfiscal anticorrupción, fiscal corrupto, Gustavo Moreno, dijo que había entregado 1.500 millones o 2.000 millones para que le borraran el caso de la Corte Suprema. Después se retractó. En este momento él está retractado de esa acusación.
Este señor Alfredo Ramos Maya aspiró a ser alcalde de Medellín, pero fue derrotado por el candidato independiente Daniel Quintero, que es hoy el alcalde de Medellín. Y ni qué decir del aspirante al Senado Julio Elías Vidal, hermano de uno de los más corrompidos, el múltiple ladrón Bernardo el Ñoño Elías. Este es de los campeones, de los corruptos campeones, que se robó con el hermano casi toda la gobernación, casi todo el presupuesto del departamento de Córdoba. No obstante haberse quemado, estos herederos de criminales aportaron cientos de miles de votos a sus partidos para alcanzar más curules o para lograr el umbral. Hice una cuenta por encima y entre todos estos herederos de curules, no puedo decir malavidas porque realmente, o sea, con dineros o con presiones malavidas, suman más de 600,000 votos. O sea, casi salen. Pero hay un problema. Esos votos ayudaron a configurar el umbral de sus partidos. Es decir, que fueron definitivos para alcanzar otras curules. O sea, que no se perdieron. Por ello salieron elegidos otras personas. En fin, no nombré más porque obviamente no me puedo alargar en una columna tanto. La lista es tan larga que se necesitarían varias columnas, muchos corridos prohibidos o demasiados saludos musicales en vallenatos para hacerle el honor a todos de mencionarlos. Cabe aquí la reflexión final. Aquí viene la reflexión final. Aunque es verdad que no existen delitos de sangre, la responsabilidad jurídica es individual. ¿Qué hacer cuando un corrupto despliega una portentosa campaña para elegir a un familiar con dineros robados a los colombianos o con burocracia mala vida a través de contratos de chantaje electoral? Me imagino que a muchos de ustedes también le habrá pasado. Consígame 20 cédulas y le renuevo el contrato. O, ¿qué hacer cuando un parapolítico hereda su curul o su cargo de elección familiar? Esa curul no está untada de sangre. Cuando un parapolítico que se alió con los paramilitares, que asesinaron miles de personas, que hicieron masacres y que intimidaron a la gente para votar, y ellos amasaron un poder político en su región y después lo heredan a una esposa, como lo vimos acá, a un hijo, etc. Esa curul no está untada de sangre. Para mí sí. O sea, no hay delitos de sangre, pero para mí están untadas de sangre. Lo peor es que seguirán presentándose y como ninguno tiene votos de opinión, se me hace imposible que los tengan. Yo no sé si alguno de ustedes puede votar por Ñoño Elías o por cualquiera de los que nombramos, porque es que le gustan sus ideas. No es que el tipo tiene un proyecto de educación espectacular, no. Es que su programa contra el cambio climático o por el medio ambiente es excelente. No, ellos no tienen ni idea. La única idea de ellos es el billete, llegar allá a cobrar con creces los 10,000, 20,000, 5,000 millones que le meten a una campaña. Esa es la única filosofía que los mueve. Lo peor es que seguirán presentándose y como ninguno tiene votos de opinión, se me hace imposible que los tengan, salvo contadas excepciones, tendrán que acudir nuevamente a dos prácticas que les garantizan curules, alcaldías y gobernaciones. La compra de votos con plata de banqueros, narcos o contratistas y el chantaje electoral vía burocracia y contratos de prestación de servicio, y eso es lo que yo vengo llamando hace rato la bandidocracia. Y tengo una ñapa, para terminar, que dice: cabe destacar y casi agradecer que los hijos del expresidente Uribe aún no se les haya dado por heredar el poder electoral de su padre, aunque las demás mañas ya las heredaron. Otra réplica, señor presidente. Bueno, hasta aquí la columna. Yo creo que la he comentado debidamente. No sé si tengan preguntas. Se trata simplemente de ir preparando el terreno para que en 2022, como ya está cayendo la venda de los ojos de muchas personas, a estas personas les neguemos el apoyo. Y la fiscalía, ahí la tenemos difícil porque este fiscal no nos da garantías, esté atenta a desenmascarar este delito que es el fraude electoral, la compra de votos. Porque además, aparte de la compra de votos, porque nosotros pensamos que solamente estos políticos compran votos, no. Ustedes se acuerdan que yo escribí un libro, lo nombro cada rato, que se llama Así se roban las elecciones en Colombia. Pues bien, demuestro cómo la noche de la elección, en muchos municipios se va a la luz para poderse robar los votos, para adulterar el conteo, pero la noche de la elección, a estos políticos que se ven agarrados, es decir, por decir algo, voy a poner un ejemplo ficticio, el umbral es 30,000
y quedaron con 27.000, con 25.000, con una cima más o menos redondeando los 5.000 menos. Los registradores locales corruptos los llaman a ofrecerle en bloque esos votos. Aquí ya ha habido condenas por eso. Y los que salieron elegidos limpiamente y que tienen 32.000, 31.000 o 30.500 salen, desaparecen. A eso los tumban, los roban. Esa elección pasó, en ese libro lo basé en una elección de 1998, vea, por los años en que este señor era narcotraficante, y yo estaba haciendo campaña con Enrique Parejo González, del Partido Liberal, que era el exministro de Justicia, del cual fui asistente, y les he dicho que es un referente ético muy importante en mi vida. Pues bueno, a él esa noche quedó dentro de los 100 senadores elegidos, esa noche de elecciones. Y nosotros nos fuimos a la sede, bailamos, tomamos, comimos, celebramos, felices, porque el doctor Enrique Parejo había ganado su curul. Al otro día aparece en el puesto 102. ¿Qué pasó acá? Y los 10 que estaban detrás de él, o sea, los del puesto 100 a 110, aparecieron elegidos, y los que estaban del puesto 90 al 100 aparecieron por fuera. Ahí fue cuando yo empecé a hacer la investigación que dio pie a este libro, y descubrí cómo muchos candidatos están en ese libro, que yo lo quiero colgar en mi página web, para que ustedes lo miren. Ya nadie lo compra, o sea, es un libro que no vendí ni uno, pues. Es un libro, un ladrillo. Nadie le interesan esos temas. Lo investigué durante 4 años. Leí una a una 66.000 actas electorales entre 1998 y 2002, que publiqué el libro. 66.000 actas electorales. Mi cuarto, en ese momento yo vivía en Suba, estaba hasta el techo de cajas. Y yo iba cogiendo las actas E14, que son las que salen de las mesas de votación, y comparándolas con la mesa, con el acta E24, o sea, la E14 es la que firman los jurados en la mesa de votación. Y eso va a un sistema, y en la transferencia de estos datos de la E14 a la E24, que es la que digitan ya en computador, ahí se presenta el fraude. Le doy un nombre: Antonio José Pinillos. Yo lo denuncié en la fiscalía. Antonio José Pinillos, en Bogotá, representante de la Cámara, quedó en el puesto 19, entraban 17 o 18, o perdón, 18, no, 19, quedó en el puesto 19, porque yo me acuerdo que el titular del Tiempo, de la época en que yo puse esa denuncia, por allá en 1990 y pico, era fraude en la curul 18, pues yo llevé las pruebas al Tiempo, dije, mire, este señor, ojo donde se robó los votos, no fue en Yomasa, ni en Tunjuelito, ni en Suba, ni en barrios por allá periféricos, no, en Unicentro. Es decir, el registrador de Unicentro se prestó para hacerle el tumbe a la curul 18, que era de un muchacho de Ciudad Bolívar, que con mucho esfuerzo había, y caminándose todas esas calles de Ciudad Bolívar, había conseguido su curul, y nosotros lo estábamos apoyando también. Juan Manuel Hernández se llamaba el muchacho, creo, no quiero cometer aquí una imprudencia, pero creo que él murió, no sé, me contaron, pero no me consta. Juan Manuel Hernández queda de curul 18, queda representante de la Cámara por Ciudad Bolívar. Imagínense la belleza, que las comunidades puedan representarse a sí mismas, que una persona nacida ahí, que conoce sus problemas, pueda luchar por esa comunidad y no imponer ahí un candidato foráneo. Y él ganó, y estábamos muy felices con eso. Pues al otro día aparece este señor Antonio José Pinillos, que había perdido por 500 votos, aparece con 622 votos nuevos, cuando el escrutinio de la noche de las elecciones había sido del 99.9%. Como del 0,1 le aparecen 600 votos. Si uno hace esas cuentas, el tipo tenía como 60.000 votos. Y no, tenía 18.000 o algo así. Entonces yo empiezo a mirar y encuentro el fraude en las mesas de Unicentro. Entonces en el acta de 14 de la mesa 12 de Unicentro, por decir algo, decía Antonio José Pinillos, votos 1. Y en el acta de 24 de la mesa 12 de Unicentro decía votos 20. Entonces se fue metiendo de a 15 y a 20 votos por mesa. En la mesa 15, Antonio José Pinillos, 2 votos. En la mesa 15 del acta de 24, 18 votos. Y así muestro en el libro
las actas donde se roban esas elecciones. A un candidato en Bogotá, en Unicentro. Imaginen lo que pasa en Pueblo Viejo, en Pueblo de Oro, en Ciénaga, en Sabana Larga. No, pues apaguemos. Esta democracia es un chiste, es una mentira. Aquí elige el que escruta, elige, dicen. Ese es el dicho que tienen los corruptos. El que escruta, elige. ¿Y quién escruta? El que tiene billete. El que puede llamar al registrador del Atlántico y decirle, oiga, marica, me faltaron 2.000 boticos, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esa vuelta? Deme 5.000 millones de pesos, tómelos. Así funciona la democracia local. Y la nacional, pues ya lo vimos en las elecciones con Petro. No tenemos los códigos fuentes para hacer una auditoría del software. Pueden poner lo que quieran, adulterar los algoritmos, pueden darle una orden al sistema de que cada vez que entre un voto de Petro le marquen solo 0.9, cada vez que entre un voto de Duque le marquen 1.1, 1.2, y ahí se van haciendo los votos, y obviamente en una votación de 10 millones de votos, una décima es 1 millón de votos. Entonces, estamos jodidos, porque ellos en este momento no son alternativa, en este momento están diezmados, perdieron la alcaldía de Cali, perdieron la alcaldía de Bogotá, perdieron la alcaldía de Medellín, o sea, de las 4 grandes ciudades solo ganaron la de Barranquilla, que digamos una mafia más indestronable todavía, y perdieron muchos municipios, muchas gobernaciones, todos están jodidos, pero para las presidenciales ellos se juegan la vida, los corruptos se juegan la vida, ellos saben que si nosotros llegamos al poder, les destapamos todas las ollas podridas que tienen, les acabamos los privilegios, los mandamos a la cárcel, ellos lo saben, y entonces van a hacer lo que toque, y lo que toque es eliminación moral de los candidatos, que ya lo están haciendo, eliminación psicológica, y si no pueden, eliminación física, y si el candidato se cuida mucho y se encierra y no sale y no lo matan, entonces fraude electoral, porque ellos saben lo que se juegan en 2018. ¿Por qué creen en 2022? ¿Por qué creen que Gaviria, Pastrana y todos los presidentes, a pesar de haber denigrado de Uribe, corrieron a abrazarlo en la elección de Duque? ¿Por qué se amangualaron y se unieron todas esas fuerzas? Porque ellos tienen muchos pecados que se les pueden destapar. Y eso lo negocian, ¿no? Que el hijo de Gaviria, que si tiene problemas con Odebrecht, que no sabemos, pero entonces ayúdenme a blindar el pelado, ya lo sacaron del país hace 3 años. Que lo de Pastrana, que lo de aquí, que lo de allá, y se unen, pero ellos sí no tienen problema en unirse como sí los tenemos nosotros. Porque acá empiezan, es que yo con Petro no voy a ningún lado, no, es que Petro es muy vanidoso, no, es que el otro se fue a ver ballena, etcétera. O sea, tenemos unas estupideces en la cabeza. No maduramos, la izquierda y los movimientos progresistas no maduran, no tienen ese peso en los huevos para decir, aquí llegamos unidos con un solo candidato para destronar este uribismo que tanto mal le ha hecho a este país. No, todavía no lo tienen. Espero que en 2022 lo tengan. Y si no lo tienen, mire, dedíquense a otra cosa. Dejemos que estos vagabundos sigan gobernando eternamente. Ya lo han hecho 200 años, dejemos los otros 100, pongámonos a hacer cada uno lo que le toca y no más. Si en 2022 no destronamos esas mafias, no más, no hay forma. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, teniendo hoy la elección ganada, porque les juro que si hoy hubiera elecciones ganaríamos. La gente está cansada del uribismo. Si hoy hubiera elecciones ganaría. Si dañamos esto por las pendejadas de siempre, por la frase famosa que yo lancé de que la derecha prefiere perder el poder, la izquierda perder el poder a unirse. Prefiere perder el poder a unirse, mientras que la derecha prefiere unirse a perder el poder. Entonces, si nosotros llegamos a hacer a cometer esa torpeza, que es un pecado con ustedes, con todos esos indígenas que están sufriendo la violencia, con estas comunidades afros que están padeciendo la pobreza más impresionante, que necesitaría yo 2 programas de estos para contarles lo que he visto en Tumaco, lo que he visto en Chocó, lo que hemos visto en la Alta Guajira, esa pobreza impresionante de niños sin agua, sin comida, muriendo de desnutrición. Si nosotros cometemos ese pecado de no llegar unidos a esas elecciones de 2022, somos peores que los uribistas. Somos más dañados, más malos, si cometemos ese pecado de no llegar unidos. De modo pues que les dejo esa tarea. Vamos a seguir. Yo voy a empezar a escribir todos los domingos. Les tengo una gran sorpresa.
El otro domingo arranca otro gran columnista, una persona importantísima de este país. Los tenemos acorralados, porque si ustedes ven, tenemos a Daniel Coronel, tenemos a Daniel Samper, algunos de ustedes dirán que es tibio o algo, pero el tipo tiene su sentido crítico. Tenemos a Julián Martínez, tenemos a Heliodóptero, tenemos el que los delata, el que está haciendo la serie Matarife, tenemos unos influencers muy decididos, Celso Tete, se me van a olvidar Alejo Vergel, Beto Coral, Cielo Rusinki, Generusa, bueno, se me pueden olvidar muchos, pero Levi Rincón, que a propósito les cuento, mañana por la noche aparece una entrevista que me hizo Levi ayer o antier, muy humana, y le cuento una cantidad de secretos míos y de cosas distintos a todo lo que hablamos hoy, y él va a sacar esa entrevista mañana para los que quieran verla. En fin, es una generación de personas que decidieron postrar el miedo, que decidieron guardar el miedo y salieron con toda, y ustedes lo ven en las redes sociales, dando la pelea, dando la batalla por contar la verdad de este país. Hay que apoyarlos a todos. Ojalá, y lo dije algún día, muchos de ellos se preparen y se animen para ir a los consejos municipales, a las alcaldías, al Congreso mismo, ¿por qué no? Yo digo que son personas que le pueden prestar mejor servicio al país que cualquier arrodillado de estos a los bancos, que cualquiera de estos que se les arrodilla a los cacaos, cualquiera de estos que vende sus votos por mermelada, etc. Entonces, vamos a armar un combo impresionante para 2022. Yo, como les dije, tengo en duda esa participación porque yo quiero dedicarme a la campaña de Gustavo Petro el último año y haré lo posible, ya quemar los últimos cartuchos para ver si podemos lograr ganar esa consulta, primero organizar esa consulta muy amplia donde converjan todas esas fuerzas liberales, verdes, polos, nosotros, etcétera, para poder de ahí sacar un solo candidato. Les prometo que si no es Petro, si no gana Petro, trabajo por el que gane, lo que me toque hacer para destronar del poder esta mafia. Ese es el objetivo de cualquier colombiano de bien hoy, es destronar del poder a esta mafia. Entonces, bueno, les dejo esas tareas. Mil gracias por acompañarme, escucharme mis peroratas. Saludo a Cilia, a Miriam Erazo, un saludo a Harold McLean, un abrazo a todos, a Ana Galindo, nos estamos hablando, gracias por siempre estar acompañándonos, nos vemos dentro de 8 días comentando las columnas, lo vamos a hacer a través del tercer canal de Holman Morris, porque viene un columnista muy importante, ya en la mitad de la semana les diré quién es, y entonces vamos a hacer un comentario de las dos columnas, la mía y la de esa persona y la mía. Mil gracias. Virana Caicedo, Michael Herrera, Zach Gunn, etcétera, Daniel Enrique, chaos. El libro, me dice el libro, sí, voy a publicar el libro en julio, estoy muy contento, se llama Pacto de Ballenas, es una historia de amor que sucede en Nuquí y aprovecho esa historia de amor para denunciar algo a lo que nos tenemos que oponer con el alma y con el cuerpo si toca, y es a que construyan ese puerto de Tribugá que destruiría la segunda zona más biodiversa del mundo, que es el Chocó, atravesando una autopista por todo el corazón de la selva chocuana para hacer otro puerto igual al de Buenaventura, que seguramente le traerá mucha desgracia y pobreza a este pueblo. De modo que esa novela yo pienso publicarla en julio. Voy a destinar las ganancias 100% de la novela, 100%, no me quedo con un centavo, para comprarles tablas de surf a los niños de Nuquí. Ustedes, no sé si han visto algún video donde yo voy y les llevo unas tablas dentro del programa que tengo de donación de mi sueldo. Les he entregado unas tablas de surf, ellos practican ese deporte y los alejamos un poco de la única manera que tienen los jóvenes de subsistir en esos pueblos, que es el narcotráfico. Bueno, al lado de la pesca, hay mucha gente que hace pesca artesanal, pero la mayoría se están dejando deslumbrar por ese dinero sucio del narcotráfico, y la manera de sacarlo es a través del deporte, y allá como no hay una sola cancha de nada, sino un mar muy lindo con olas muy altas, los niños han querido practicar el deporte del surf. Hay una historia detrás de todo esto, ha habido unos australianos que fueron en busca de esas olas y les regalaron una tabla y con esa empezaron a aprender. Ya mandamos, también con recursos de nuestras donaciones,
a uno de estos chicos de Nuquía a un concurso mundial junior en California. Participó, conoció a Estados Unidos, vino feliz, está enseñándole a los otros niños. Vamos a destinar las ventas de ese libro para que estos niños tengan más tablas, porque hay más de 250 niños ya en el club, pero no creo que haya más de 60 tablas. Hay mucha gente que les ha donado, incluso creo que el ejército les regaló 14 tablas, extranjeros les mandan, pero hay que llegar a las 250 para que todos los niños tengan su tabla de surf y puedan practicar este deporte. ¿Listos, amigos? Les aviso cuando salga el libro, le mandamos a practicar a los niños. Un abrazo, se les quiere mucho, mucho y seguimos luchando por este país con alma, vida y corazón. Gracias, gracias a todos.